Las Waffen-SS se destacaron en la historia al transformarse en el ejército multinacional y multirracial que combatió en apoyo del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de esta designación, en sus inicios antes del conflicto, esta fuerza de choque fue concebida como el precursor de un ejército germánico racialmente puro, encargado de proteger la Alemania nacionalsocialista. Guardia. Leibstandarte SS Adolf Hitler. Cuando Adolf Hitler asumió la Cancillería el 30 de enero de 1933 y se autoproclamó Führer del Tercer Reich, instruyó al Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, para que creara una especie de guardia de corps encargada de brindarle escolta y protección personal. La tarea fue asignada al SS Gruppenführer Sepp Dietrich, quien seleccionó a 120 voluntarios del cuerpo de seguridad de Hitler, a los que se les impartió un entrenamiento militar especial antes de formar la SS Stabswache. La Stabswache estableció su base en el cuartel Alexander, ubicado en la calle Friedrichstraße de Berlín, muy cerca de la Cancillería del Reich. A partir de mayo de 1933, amplió su personal con 3 nuevas compañías que se organizaron en el Sonderkommando Zossen. Estas unidades, previamente entrenadas por comisarios de la Gendarmería y oficiales del Ejército de la República de Weimar, se dedicaron a contrarrestar misiones antiterroristas y a dispersar posibles manifestaciones de grupos revolucionarios de izquierda. Gracias a un gran número de solicitudes de inscripción, en junio de 1933 se reclutaron 3 nuevas compañías que se integraron en el Sonderkommando Jüterbog. Esta formación fue luego fusionada con el Sonderkommando Zossen en septiembre, durante una celebración del Congreso del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, que culminó con la creación del estandarte Adolf Hitler. Esta nueva guardia, presentada al público el 9 de noviembre de 1933 en una ceremonia frente al Templo Feldherrnhalle de Múnich, juró fidelidad al Führer. Finalmente, fue rebautizada como Leibstandarte SS Adolf Hitler. A finales de 1933, la Leibstandarte SS Adolf Hitler o LAH se estableció en el cuartel de Berlín-Lichterfelde con un personal inicial de 986 soldados alemanes y austriacos. Esta cifra se amplió en 1935, alcanzando un total de 2.551 efectivos. Entre sus responsabilidades se encontraba la protección de la Cancillería del Reich mediante patrullas móviles o fijas, en turnos de 24 horas al día, así como escoltar al Führer a mítines y reuniones públicas. Además, desempeñaron labores secundarias como la vigilancia del cuartel general de la Gestapo, e incluso algunos de sus miembros fueron seleccionados como ayudantes personales de Hitler, desempeñando funciones como criados, choferes o camareros. Unidades SS Verfügungstrupp. Mientras se formaba el Leibstandarte Adolf Hitler en Berlín, otras unidades similares surgieron en Alemania de manera independiente a la Allgemeine SS. Estas fuerzas, conocidas como SS Verfügungstrupp, estaban compuestas por tropas político-paramilitares que recibieron un riguroso entrenamiento enfocado principalmente en el deporte y el atletismo. Varias fueron SS Verfügungstrupp, que se distribuyeron de forma irregular por el Tercer Reich. El primero fue el SS Estandarte 1-VT, también conocido como Deutschland, que al mando del Sturmbannführer Felix Steiner tuvo una estructura de regimiento de infantería, mientras que poco después fueron organizados el SS Estandarte 2-VT, o Germania, y el SS Estandarte 3-VT, o Der Führer. Cabezas de la muerte, Totenkopfverbände. La Allgemeine SS había asumido el control de todos los recintos penitenciarios de Alemania después de que las SA fueran apartadas de estas responsabilidades tras la Noche de los Cuchillos Largos de 1934. Desde entonces, los campos de concentración como Dachau estaban bajo la supervisión del SS Gruppenführer Theodor Eick y de una serie de compañías llamadas Wachverbände, que a su vez se dividían en pequeños pelotones conocidos como Wachtrupp. A partir de 1935, todas las Wachverbände afiliadas a la Allgemeine SS fueron separadas y transformadas en unidades completamente independientes, que quedaron exclusivamente bajo las órdenes directas de Heinrich Himmler. Estas fuerzas de seguridad, a su vez, se fragmentaron y reorganizaron sus Wachtrupp en 5 batallones independientes llamados Wachsturmbahn. A finales de 1935,
Se designó el nombre de Totenkopfverbände o cabezas de la muerte a las unidades destinadas a los campos de concentración, reconocibles por el cráneo cadavérico que distinguía su insignia oficial. Estas unidades se establecieron como una fuerza completamente independiente de todas las instituciones estatales. Compuesta por una élite muy selecta de jóvenes de 20 años, todos provenientes de la clase obrera y después de haber pasado un examen de pureza racias, su tarea era proteger los recintos penitenciarios mientras los voluntarios recibían formación como una milicia paramilitar a nivel regimental. Las SS Armadas. Waffen-SS, o SS Armadas, fue el nombre dado a todas las unidades afiliadas a las SS pero que no estaban vinculadas a la Allgemeine SS. Entre estas, las más destacadas al inicio de su existencia fueron las formaciones de la Leibstandarte SS Adolf Hitler, la SS Verfügungstrupp y la SS Totenkopfverbände. Oficialmente, el primer enfrentamiento en combate de las Waffen-SS fue protagonizado por la Leibstandarte SS Adolf Hitler durante la Noche de los Cuchillos Largos. En este evento, 40 miembros de la unidad, bajo el mando del SS Obergruppenführer Sepp Dietrich, contribuyeron a la detención y purga de numerosos miembros de la milicia de las SA que habían intentado infructuosamente volverse contra Hitler. 4 años más tarde, en marzo de 1938, la misma Leibstandarte SS Adolf Hitler, ya reconvertida en una fuerza motorizada, participó en la anexión de Austria, recorriendo 1000 kilómetros en tan solo 48 horas. Al año siguiente, en 1939, también tomó parte en la ocupación pacífica de los Súditis y Checoslovaquia. Selección y formación. Eran varios los requisitos exigidos para ingresar en las Waffen-SS. En primer lugar, los candidatos debían tener una condición física impecable, con una estatura mínima de 1,8 metros y una edad comprendida entre los 16 y los 22 años. Además, debían contar con un árbol genealógico exclusivamente ario y demostrar una pureza racias con la correspondiente limpieza de sangre. Una vez superados estos exámenes, los jóvenes seleccionados debían comprometerse mediante la firma de un contrato que variaba según el rango, los soldados por un periodo de 4 años, los suboficiales por 12 años y los oficiales por 25 años. Por lo general, las condiciones dentro de las Waffen-SS solían ser muy exigentes, tanto física como psicológicamente, y los reclutas debían someterse al riguroso sistema jurídico y al código disciplinario de las SS. Las pruebas de resistencia solían ser considerablemente más extremas que las normales, incluyendo combate personal, marchas extenuantes y una amplia gama de deportes, así como largas sesiones de práctica de tiro en las galerías de tiro. Las maniobras se llevaban a cabo con fuego real e incluso se utilizaban proyectiles reales para simular bombardeos de artillería. Además del entrenamiento militar, los voluntarios recibían clases de adoctrinamiento ideológico y otras materias como estrategia e historia nacional, que se combinaban con la instrucción física. Gracias a este riguroso adiestramiento, los futuros miembros de las Waffen-SS emergían como individuos extraordinariamente capacitados y atletas altamente eficientes. Juramento de las SS. Yo te juro, Adolf Hitler, Führer y Canciller del Reich, fidelidad y valor. Prometo obediencia a ti y a los superiores por ti designados. Que Dios me ayude.